Muy bien. Bueno, continuamos con la charleta. Ahora vamos a charlar un poco del asunto este de los espejos. Está muy de moda esto del espejo, de la proyección del espejo, que si lo veo en ti está en mí, que no sé qué cuánto, ¿no? Resulta que encontré un libro que se llama Espejo del Yo. Imágenes arquetípicas que dan forma a nuestras vidas, de Christine Downing, es la autora. Y bueno, y justamente este libro habla del asunto este de el vernos en los otros, y explica muy bien esto de los arquetipos, ¿no? Que bueno, ya saben que el que comenzó a hablar de los arquetipos fue Carl Jung, ¿no? Ahora vamos a hablar del ego, de la persona, de la máscara, del juego, de la vida, de la sombra, del ánima, el animus, el doble, el yo con mayúscula, de la relación entre padres e hijos, hermanos y hermanas, bueno, montones de temas que la verdad que está muy interesante. Entonces voy a ver, esperen que agarro por acá. Primero vamos a hacer una introducción, digamos, al tema mediante, todos los libros tienen un prólogo donde explica justamente todo de lo que va a tratar, ¿no? Esta autora, Christine Downing, dice que las imágenes arquetípicas ofrecen un rico reflejo de nuestras experiencias interiores y nuestra interacción con el mundo exterior. Como descubrió Jung cuando fue en busca de el mito que le vivía a él, resulta transformador el encuentro con una dimensión del inconsciente que es una fuente transpersonal, viviente y creativa, de inagotable energía y orientación. Él usaba, Carl Jung, mucho la palabra arquetípico. La autora dice que la primera vez que leyó un libro de Jung, ella se sentía identificada con el arquetipo de esposa y madre, ¿sí? De repente empezó a comprenderse a sí misma a medida que prestaba atención a sus sueños, los cuales la introdujeron en una insospechada multitud de potenciales inexplorados y pendientes de ser reconocidos y nutridos. Descubrió que esos papeles o arquetipos, ¿no? Ante ellos ella había estado ciega, no se había dado cuenta, y cuando los reconoció, pudo realmente hacer una transformación en su vida. Bien. Entonces, ¿qué son los arquetipos? Es muy importante, ustedes dirán, pero esta loca está hablando de los espejos y habla de la palabra arquetipo. Voy a saludar a Ana Elena que está por ahí. Hola, Ana Elena. Es importante, ¿por qué? Y lo voy a explicar ahora. Carl Jung denominó a las imágenes a través de las cuales se manifiesta el inconsciente imágenes arquetípicas. O sea, el inconsciente se manifiesta a través de imágenes arquetípicas. La palabra arquetipo sería el poder que tiene la imagen para conectarnos con lo que se muestra como la fuente misma de nuestro ser. La palabra griega arge indica principio, origen. Tipo, por eso es arquetipo, deriva de un verbo griego que significa modelar y del correspondiente sustantivo que indica una imagen o modelo. Entonces, arquetipo significa el modelo a partir del cual se configuran las copias, como un patrón. ¿Vieron? Cuando tenemos un modelo,
para hacer diferentes cosas. El patrón subyacente, el punto inicial a partir del cual algo se despliega. Bien. Jung mencionaba a veces los arquetipos como algo impreso en nuestra psique, pero también empleaba esta palabra de forma más dinámica cuando definía las imágenes arquetípicas como aquellas que pueden impresionarnos. Estas asociaciones e imágenes típicas nos influyen, o sea, impresionar es como causa impresión, ¿no? Cuando imprimo algo. Y fascinan. Jung distinguía entre arquetipos e imágenes arquetípicas. Y reconoció que lo que llega a nuestra conciencia son siempre imágenes arquetípicas, o sea, manifestaciones concretas y particulares que están influidas por factores socioculturales e individuales. Los arquetipos, decía él, a diferencia de las imágenes arquetípicas, los arquetipos carecen de forma y son irrepresentables, o sea, no se pueden representar. El arquetipo es un factor psicoide que pertenece al extremo invisible del espectro psíquico. No olvidemos que lo que denominamos arquetipo es en sí mismo irrepresentable, pero podemos visualizarlo a través de sus efectos, es decir, las imágenes arquetípicas. Bien. Los arquetipos son vacíos y carentes de forma. Nunca podemos verlos excepto cuando se vuelven conscientes, o sea, cuando se llenan de contenido individual. El postulado de una realidad de los arquetipos externa a sus manifestaciones es una cuestión muy debatida, cuyas dimensiones metafísicas la autora deja de lado, porque ella tiende a ver, ¿no?, a los arquetipos como abstracciones de imágenes concretas y diversificadas, al igual que otros muchos críticos y seguidores de Jung. Ella no se interesa por tales dimensiones. Entonces, el interés de Jung por estas imágenes arquetípicas refleja más énfasis en la forma del pensamiento inconsciente que en su contenido. Nuestra capacidad para responder a la experiencia como criaturas creadoras de imágenes es heredada, se nos dio con nuestra humanidad. Las imágenes arquetípicas no son restos de pensamiento arcaico ni un depósito muerto, sino que son parte de un sistema viviente de interacciones entre la psique humana y el mundo exterior. Las imágenes arquetípicas que aparecen en mis sueños brotan de la misma capacidad humana que dio lugar a las antiguas mitologías de nuestros remotos antepasados. Centrarnos en lo arquetípico nos permite subrayar la importancia que tienen nuestras imágenes para convertirnos en quienes somos. Haciendo una alusión a Bert Hellinger, que fue el creador de las constelaciones familiares, que están tan de moda y todo el mundo ahora está loco con todo esto. Él habla de las imágenes internas. Cuando nosotros empezamos a verlo todo así, es mucho más sencillo que ver a los otros como personas humanas así, que nos cuesta un poquito más difícil la cosa. Pero si vemos esto de esta manera, por eso me parece que este libro es fascinante, ojalá a todos les interese como a mí, ¿no? Porque a veces lo que me interesa a mí puede ser que a los demás no les importe. Pero bueno, es algo, un tema bueno, está muy bien explicado acá por esta autora, y además vamos a indagar en montones de temas, ¿no? Esto es una introducción que estamos viendo hoy.
Eh, entonces, este de ver lo arquetípico, vuelvo a repetir, subraya la importancia que tienen nuestras imágenes para convertirnos en quienes somos. Nuestras vidas son configuradas por nuestros pensamientos y actos, y aún más poderosamente por nuestras fantasías y sueños, y los complejos de carga afectiva con los que respondemos a las personas y acontecimientos con los que todos los días nos topamos. Bien. Cuando hablamos de imágenes arquetípicas, no solo nos referimos a imágenes oníricas o a imágenes mitológicas o literarias. Nos referimos a un modo de responder a nuestra vida cotidiana con nuestra imaginación, en vez de hacerlo solo de modo pragmático o lógico. Estamos hablando de una forma de ser en el mundo que está abierta a muchas dimensiones de significado, abierta a resonancias, ecos y conexiones asociativas y sincrónicas, no solo causales. Estamos hablando del descubrimiento de un mundo que se muestra lleno de significación, de signos, símbolos, metáforas, imágenes. Así, lo valioso de atender a lo arquetípico radica en que nos lleva a apreciar y nutrir la capacidad humana, espontánea y natural, de responder al mundo no solo de manera conceptual, sino también simbólica. La creación de imágenes es fundamentalmente una forma humana de responder al mundo, como lo son las categorías de espacio, tiempo y causalidad. El pensamiento simbólico es asociativo, analógico, con carga afectiva, animista, antropomórfico. Puede parecer más pasivo y simple que el pensamiento organizativo y conceptual, pues a diferencia de los pensamientos, sentimos las imágenes como algo que nos es dado más que como algo hecho por nosotros, y por tanto pueden sentirse como revelaciones, convenciendo en virtud de su inmediatez. También nuestra vinculación a las imágenes arquetípicas puede hacernos sentir comprometidos con un mundo interior, un mundo de objetos interiores. Pero en realidad, como Jung lo vio claramente, el pensamiento simbólico o arquetípico es un modo de respuesta al mundo que puede ayudar a liberarnos de la trampa, de la ilusión, la trampa de la ilusión de separación entre interior y exterior, y de la escisión o separación, división, entre sujeto-objeto. Por eso ven, escuchen esto y van a ver qué importante que es comprender esto de los arquetipos. Hola. Ah, bueno, gracias. Hola Mirna. Bien, es un tema que parece escabroso y difícil, pero van a ver qué interesante, porque los que ya han leído otros materiales y bueno, están en contacto con todos estos temas, ¿no? Van a ver cómo van a poder transferir todo y asociar. Bien, tengo que tomar un poco de agua. Según Carl Jung, esta capacidad que tenemos todos de creación de imágenes, ¿m? Y no lo que le llamamos la razón, es la verdadera función que nos hace humanos. Atender a estas imágenes, ¿m? Nos ayuda a librarnos o liberarnos de la tiranía de los modos verbales y racionales, que son los que causaron la supresión de las facultades humanas que ahora son inconscientes. Cuando nos centramos en lo arquetípico como adjetivo, más que en el arquetipo como sustantivo, se plantea la cuestión:
¿Qué caracteriza a una imagen que tiene la denotación de arquetípica? Hay una enorme riqueza que puede ser extraída de ella. Arquetípico es una palabra que denota el valor y la importancia que le damos a determinadas imágenes. Implica que las dotamos con el mayor significado posible. Llamar a algo arquetípico es un proceso de valoración. Así, arquetípico se refiere a un modo de ver. Más que mirar a los arquetipos, nosotros miramos a través de los arquetipos. Llamar arquetípica a una imagen no indica que sea especial o de un tipo diferente. Revela un diferente modo de verla y de valorarla. Que una imagen sea arquetípica o no depende de la actitud de la conciencia que observa, de nuestra respuesta a la imagen. Hay ciertas circunstancias de la vida humana, como el nacimiento, por ejemplo, de un niño, la aparición de un arcoíris después de una tormenta, que parecen evocar o desencadenar este tipo de respuestas. Hay situaciones en las que es difícil responder de modo racional, situaciones que nos conmueven en toda nuestra condición de seres humanos. Aunque a menudo se afirma que las imágenes arquetípicas se forman en respuesta a experiencias típicas y recurrentes, a aspectos de la experiencia humana habituales, las imágenes que merecen nuestra renovada atención son arquetípicas. La repetición no forma parte de lo que crea la imagen, sino de lo que ella engendra. Cuando nos centramos en la imagen arquetípica, vemos que no hay una distinción entre lo personal y lo colectivo, porque la imagen arquetípica señala la articulación donde se encuentran lo interior y lo exterior, lo personal y lo colectivo. Representa la interacción dinámica y continua entre lo consciente y lo inconsciente. Cuanto más personal y actual es un problema, más intrincada, detallada y claramente definida es la figura arquetípica con la que se expresa. Cuanto más impersonal y universal es la situación, más simple o borroso será el arquetipo. Es importante reconocer que las imágenes arquetípicas siempre llevarán consigo una valoración personal y aparecerán en un contexto específico. Percibir su significado para nosotros siempre requiere prestar atención a su particularidad y no solo a su generalidad. Así pues, lo que nos hace responder a una imagen es arquetípico. Lo importante no radica en que las imágenes arquetípicas sean a priori universales o luminosas, sino en que sentimos que lo son. Las imágenes arquetípicas se nos muestran como básicas, necesarias y generativas. Están conectadas con algo original, no en el sentido de lo que las causa, sino en el que nos ayudan a causar o hacen posible. Dan energía y orientación. Dan lugar a asociaciones, nos conducen a otras imágenes. Bien. Dice Carl Jung que del inconsciente emanan influencias determinantes, que independientemente de la tradición, garantizan en todos y cada uno de los individuos una similitud e incluso identidad en la experiencia y en el modo de representarla imaginativamente.
El modo que tenía Jung de trabajar con las imágenes arquetípicas no era la interpretación y la traducción al lenguaje conceptual, sino que él lo que hacía era amplificación, o sea, conectaba la imagen al mayor número posible de imágenes asociadas, manteniendo así el proceso de imaginar. Las imágenes arquetípicas nos proporcionan un autorretrato de la psique y revelan su carácter proteico y de múltiples facetas. Prestarles atención es honrar las muchas partes de nosotros que enriquecen y profundizan nuestras vidas, pero que pueden también aumentar la complejidad y traer confusión. Hay aspectos de nosotros mismos que no vemos, y si los vemos, no nos gustan, o no sabemos cómo armonizarlos con nuestros aspectos más familiares. Algunos de tales aspectos pueden aparecer durante ciertos periodos de nuestra vida y luego aparentan que desaparecen. Algunos nos resultan familiares y amigables y otros extraños y temibles. Nuestra vida está configurada por una pluralidad de imágenes arquetípicas. Estar en relación con solo una imagen arquetípica es ser su esclavo y abdicar de la viva tensión de su juego mutuo, pues las diferentes imágenes no siempre se disponen en un panteón ordenado y jerárquico. A menudo nos encontramos en conflictos, más con unas que con otras. Bien. A través de este libro, que se llama, acuérdense, En Espejos del Yo, de Christine Downing, vamos a examinar imágenes personificadas y cómo el yo que les digo con mayúsculas, ¿no?, se revela como una dramática interacción entre diversas formas de apariencia personal. El ego, que gusta de darse importancia y pavonearse; la persona, socialmente condescendiente; el ánima, elusiva y fascinante; y como lo dijo Jung, en el inconsciente los arquetipos individuales no están aislados unos de otros, sino están como fusionados. No se pueden separar, es lo que quería decir Jung, ¿no?, sino hay que verlos en relación. Bien. Acá recuerden que estamos todavía en el prólogo, ¿no? Es un poco largo el prólogo que escribió acá el autor. No termina más. Bueno, ahora sí se terminó el prólogo. Bien, vamos a empezar entonces hablando de las figuras arquetípicas en el mundo interior. En nuestro mundo interior. A ver, ¿qué dice? Muchos de nosotros nos introducimos en una perspectiva arquetípica cuando descubrimos que, y en un sentido profundo, yo soy nosotros. Ese puede acceder a esto. El que todavía cree que él es una persona aislada, diferente de la demás, es un poquito más complicado, ¿no? Este aspecto del yo es una figura entre muchas otras figuras, ¿no? Si hablamos del yo con minúscula, que le podemos llamar el ego, ese que dice yo y se da importancia a sí misma.
El otro yo, del que estamos hablando, que es con mayúscula, es el nosotros. Bien. Por eso es importante, ¿no?, para cualquier espiritualidad que realmente sirva y sea buena, no las espiritualidades que hay hoy en día, que hay millones, es el concepto de unidad. Solo el individuo que comprende esto en su profundidad, que él no es más importante que otros, que puede salir de ahí, ¿no?, termina con esto de la proyección y comprende que la mente, o que el espíritu, bueno, llámele como quiera, yo le llamo la mente por el curso de milagros, es solo una, y que lo que yo veo ahí fuera son diferentes aspectos del yo. Por eso el libro se llama Espejos del Yo. Cuando yo logro integrar todos esos aspectos en mí y me doy cuenta que todos esos aspectos soy yo, es que ahí me ilumino, o despierto, o bueno, no sé, llámenle como quieran. Logro la individuación, como dijo Jung, qué sé yo, bueno, no importa el término. Ahí ya está. Ahí sané realmente, la verdadera sanación. Practicar una espiritualidad, una terapia para arreglarme yo sola, ¿no? Bueno, es lo que hacen los psicólogos. Vamos al psicólogo y tratan con nuestro ego, nuestra personalidad, y tratan de darnos conductas para arreglar, poner curitas y que seamos más o menos funcionales en el mundo. No, esto se trata de otra cosa mucho más profunda, ¿no? Hola, Erika. Ah, sí, según lo que plantea esta autora, Christine Downing se llama, ella dice que, bueno, se basa en lo que explicó Carl Jung, ¿no? Lo que nosotros vemos ahí, después vamos a ver los nombres de los diferentes arquetipos, Erika, pero recién estamos en la introducción. Uno de los arquetipos es la sombra, otro es el niño interior, otro creo que es la madre, ¿no? Bueno, hay diferentes nombres de los arquetipos. Comprender todos estos arquetipos, estas imágenes, ¿no?, que son colectivas, y cómo interactuamos nosotros con ellas, y poder integrar estos aspectos en nosotros, es lo que nos permite justamente sentirnos plenos, porque en realidad nosotros nos sentimos incompletos, ¿no? Pero quédense tranquilos porque todo lo va desarrollando durante el libro. Vamos a ir viendo despacito para no confundirnos. Bueno, volviendo a repetir lo del yo pequeño y el yo con mayúsculas, ¿no? A medida que avanzamos en esta comprensión, ¿no?, aprendemos que nosotros no solo estamos compuestos por este famoso ego, ¿no?, sino que también tenemos la máscara, que se llama la persona, que es la cara que damos al mundo, ¿no?, que le llamamos mi manera de ser, ¿no? Yo soy así. Bueno, esa sería la persona, ¿no? Por eso, cuando nosotros nos relacionamos, ¿no?, con una figura interior del mismo sexo, que tiene esos atributos nuestros, que nuestro ego ignora, que se llama la sombra, podemos encontrar un alter ego del mismo sexo que nos ofrece compañerismo y apoyo, y que se llama el doble. Encontramos una figura interior del sexo opuesto que nos enseña que las fuerzas y debilidades que pensábamos que pertenecían a las mujeres y somos hombres, o a los hombres y somos mujeres, son en realidad parte de nuestro propio potencial psicológico. Carl Jung le llamó a estos aspectos ánima y animus. Los chinos le dicen el yin y el yang, la energía femenina y masculina. Eso lo tenemos
todos esas dos energías. Por eso las mujeres buscamos el hombre, la pareja, para completarnos, y el hombre busca una mujer para completarse. ¿Mm? En nuestro interior, ¿mm?, tenemos esta idea del yo con mayúscula completo. Bien, por eso todos parece que iniciamos una búsqueda espiritual. Buscamos algo. ¿Mm? Bien. Bien. Según Jung, ¿no?, que basó toda su psicología en estos arquetipos, nos ofrece una descripción basada en lo que aparece y en cómo la psique inconsciente se muestra a la conciencia. O sea, hablar de los arquetipos sería como hablar de eso que le llamamos los espejos, o los espejismos, digo yo. Los espejos, ¿no?, que nos permiten hacer consciente lo inconsciente. Por eso solo aprendemos mediante esto que se llama relacionarnos con otros, ¿sí? Porque a partir de las relaciones que establezco con los otros, es como que yo me doy cuenta, ¿no?, de justamente eso que a mí me hace reaccionar o rechazo. Ahí es donde tengo que poner foco y trabajar. Justamente de eso que yo rechazo. Bueno. Jung describe a la psique, ¿no?, a la mente, a través de una lista de dramatis personae, personajes dramáticos. La versión que la psique tiene de sí misma es animada, antropomórfica y dramática, como si consistiera en un grupo de personas interactuando activamente para apoyarse, desafiarse, desgastarse, traicionarse o complementarse. Por eso esto de la obra de teatro, ¿no? Él dice que esta visión es cómica, humorística, pero es acertada, porque el inconsciente siempre se muestra a la conciencia en forma de imágenes personificadas. El símbolo privilegiado que la propia psique tiene de sí es el de un juego dramático, más que el de un espacio dividido en áreas en el que la conciencia representa un subcampo y otros subcampos corresponden a los inconscientes personal y colectivo. Jung representaba a la psique, ¿no?, como un campo de energía, como un proceso dinámico, más que como una estructura estática, o sea, como algo que está siempre interactuando, en movimiento, ¿no? Bien. Bueno, después acá ella hace una alusión porque lo explica más adelante, dice, en otro capítulo. Bien. Esperen, porque esto es muy difícil, por eso lo paso. A ver. Bueno, acá la autora explica que hay una descripción arquetípica de la psique desarrollada por Jung en una obra que él escribió en 1950 titulada
Contribuciones a la simbología del yo, que incluye capítulos sobre el ego, la sombra y el ánima y el ánimus, y el yo con mayúscula. Ella tomó prestada esa ordenación para explicar lo que va a explicar ahora, ¿no? En nuestras relaciones cotidianas en la vida, explica la autora, nosotros nos encontramos, ¿no?, con la sombra, con el ánimo, con el doble, pero no sabemos distinguir con qué nos estamos encontrando, ¿no? Entonces vamos a empezar con la descripción que hizo Jung del ego, E-G-O, ego, bien, que es la parte consciente de este yo total, con mayúscula. Jung quiere mostrarnos que aunque experimentamos el ego como el aspecto más único e individual de nuestra personalidad, la misma insistencia en nuestra individualidad es arquetípica. O sea, esa voz en mí que dice yo, en realidad es arquetípica, o sea, es una voz colectiva. Esta necesidad de insistir en lo que tengo de especial, que todo el mundo se cree que es especial aquí, en el mundo, es algo que compartimos todos. Todos queremos ser especiales. Bien. El deseo de que para reconocerme a mí me baste con la parte familiar y aceptable, la parte racional y bajo control, es universal. ¿Bien? O sea que el ego es esa parte de nosotros que pretende ser el conjunto, pero que en realidad solo constituye una parte de la personalidad total. La psicología profunda relativiza el ego haciendo que nos demos cuenta de toda esa parte de la psique que se halla fuera de la conciencia. Sigue una descripción de la persona, o sea, ya hablamos lo que es el ego, ¿no? Es ese que dice yo. Vendría a ser esa identificación, eso que yo, esa idea de mí que tengo, ¿no? La persona sería esto que la autora llama la máscara. Es lo que yo, o sea, vendría a ser el personaje que represento, ¿no?, en la obra de teatro, para ser aprobado en la sociedad, ¿no? O sea, que me consideren que soy buena persona. Por eso vieron que esto de la buena persona está muy de moda. Yo quiero ser bueno. Bueno, eso es una máscara, es la personalidad. Entonces, ¿cuándo empiezo a descubrir los arquetipos? Cuando me doy cuenta que yo estoy identificada con una máscara que me permite adaptarme a esas expectativas sociales. Tener esta intuición de la máscara, o sea que yo no soy esa máscara, darme cuenta de eso, me abre un reconocimiento de todo lo que hay en nosotros aparte de la máscara. Y al descubrimiento de esto que se llama la sombra. O sea, todos los aspectos que he negado, que he rechazado, que he ignorado. ¿No? O sea, la sombra sería lo reprimido, ¿va? ¿Bien? Para enfrentar estos aspectos de nosotros mismos, ¿no?, tenemos que afrontarlos. Bien. Entonces la sombra es justamente mi otro yo oscuro. Como la serie esa famosa.
mi otro yo. Bueno, como sugiere Jung, suele mostrarse como una figura del mismo sexo, la sombra. Podemos encontrar inicialmente la sombra en nuestros sueños, pero es más probable que la encontremos proyectada en alguien del mundo exterior, justamente ese para el que tenemos unos sentimientos exageradamente negativos. Esa es nuestra sombra. La infidelidad, el enojo y la vulnerabilidad son mucho más fáciles de ver en los demás que en nosotros mismos. Pero una vez que aparecen como algo interno, nos vemos obligados a reconocer en nosotros la presencia de una entidad de apariencia personal que tiene recuerdos, deseos y temores tan complejamente organizados como los del ego, pero diferentes. Bueno, esta sombra, que ha ido creciendo, la vamos a tener que en algún momento observar, ver, ¿no? Y decir, esto también forma parte de mí, porque si no, ¿cómo me voy a integrar? Bien. Hay un libro del famoso Robert Bly, un extracto de Human Shadow, la sombra humana, que nos ofrece una viva descripción de lo que él llama el gran saco que arrastramos a nuestras espaldas. Y nos ayuda a ver cómo se forma la sombra, por qué es tan temible, cuando captamos atisbos de ella cuando somos adultos, ¿no? Y el precio que pagamos si seguimos rechazándola. Bien. Aparte de esto entonces el ego, la personalidad, que sería la máscara, la sombra, también vamos a comprender estos términos que acuñó Jung, que se llaman ánima y animus. Él usaba estos términos para referirse a estos elementos inconscientes de la psique contrasexuales, ¿no? O sea, lo femenino y lo masculino. El ánima es lo femenino, el ánima, o la mujer interior. Y el animus sería lo masculino o el hombre interior. Pero ¿cómo está visto esto? Ánima sería el aspecto femenino o mujer interior en la psique masculina. Y el animus sería los aspectos masculinos o el hombre interior en la psique femenina. O sea que todos tenemos estos dos aspectos. Bien. Dice que Jung que la socialización, esto que nosotros hacemos de socializar con otros ahí, lleva a los hombres a identificarse conscientemente con las capacidades psicológicas que nuestra cultura considera masculinas y dejar inconscientes las capacidades psicológicas que se consideran femeninas. Y con las mujeres pasa lo mismo, pero al revés, ¿no? El descubrimiento de estas capacidades que están ignoradas, pero que siguen vivas en nuestro interior, para nosotros es temible. Es más temible que encontrarnos con la sombra todavía. Reconocer su feminidad hasta ahora escondida, las cualidades tiernas, receptivas y nutricias, puede resultar para un hombre una amenaza a su identidad. Pero puede abrir acceso a una enorme reserva de energías que están desaprovechadas. Así, en el hombre, la mujer interior puede aparecer peligrosa pero seductora y amenaza la disolución del ego y a la vez promete servir como guía a las profundidades del alma. Bien.
Parece ser que esta teoría de Jung del ánima y el animus entró en debate en muchos otros psicólogos, ¿no? Bien. Bien, por eso ya les dije que los chinos le llaman yin y yang. Bueno, otro autor llamado Morena, More, vení. Otro autor llamado, ya lo nombré varias veces, James Hillman, escribió muchos ensayos acerca de esta teoría arquetípica, ¿no? En un libro, que se llama Ánima, justamente, ¿no? Y la autora acá extrajo unas páginas para hablar, ¿no? De que este autor dice que reconoce al ánima como una estructura arquetípica de la conciencia presente tanto en la psique de las mujeres como en la de los hombres. No se inclina tanto por esto que nombraba Jung de la mujer interior, ¿no? Sino que se refería al ánima como el guía del alma. Y esta representación puede enseñarnos a estar en el mundo, no sobre la base de la conciencia racional del ego, sino a partir de la imaginación. El ánima aporta un modo de ser en el mundo, ¿no? Un mundo que es estructurado, ¿bien? Y que no le da sentido, ¿no? A las cosas del alma. El ánima sería justamente la que nos hace conmover, ¿no? Conmover. Bien. Nuestra comprensión se ve realzada y profundizada cuando contemplamos el ánima, apareada primero con el ego y luego con la sombra, en contraste con la persona y con el yo. Las más de las veces, sin embargo, el ánima se aparea con el animus, como si para hacer justicia con ello hubiera que darle a él el mismo tiempo. Pero ánima y animus no son tan paralelos como pueden parecer, pues el aparejamiento implica que la psicología femenina puede ser deducida de la psicología masculina y que la psique de la mujer solo es el anverso lógico de la del hombre, ¿no? Por eso muchos autores han observado que esto de la contrasexualidad puede desempeñar un papel menos central en la psicología de la mujer que en la del hombre, en parte debido a que la primera figura con la que intima la mujer es alguien del mismo sexo, que es la madre. Jung descubrió el ánima a través de la reflexión sobre su propia experiencia, pero llegó a la conclusión de que una figura contrasexual semejante, llamada el animus, debe desempeñar un papel paralelo en la psicología de la mujer. Bien. A ver, acá hay otro autor. Entonces, este Hillman, volviendo al mismo Hillman, ¿no? Dice que así como el ánima aparece por igual en la psique de la mujer y del hombre, ocurre lo mismo con el animus, y él sugiere que lo que llamamos animus es en realidad el ego liberado de sus pretensiones, de su exigencia de constituir la totalidad del yo, y así el ánimo se convierte en un nombre para un ego en contacto con el ánima, un ego apareado con el ánima. Entonces el ego se transforma cuando las cualidades que tradicionalmente se asocian con él
conciencia, atención concentrada, intelecto, voluntad, autoconfianza, se aparean con una percatación más difusa y basada en imágenes, con el sentimiento y la receptividad. ¿Mm? Entonces, la concepción más tradicional del animus y el ánima puede estar ya tan establecida que ánima continuará significando la mujer interior y el animus del hombre interior. Bien. Para Jung, el ánima es una función de la psicología masculina y el animus se aplica a la mujer. Bien. Lo andrógino dice que hablan, ¿no? También de lo andrógino. ¿Cómo se alcanza, según Jung, la plenitud? Cuando yo me puedo relacionar conscientemente, o sea, si soy mujer, formar un vínculo consciente con mi animus, y si soy hombre, un vínculo consciente con mi ánima. Bien. Bueno, lo importante es que vimos todas esas partes, ¿no? Y vamos a hacer una breve introducción a lo que es el ego, que es el lado consciente de la personalidad, según Carl Jung. Dice que el ego parece surgir de la colisión entre el factor somático y el entorno, y una vez establecido como sujeto se desarrolla a partir de nuevas colisiones con el entorno y el mundo interior. El ego nunca es más ni menos que el conjunto de la conciencia. En tanto que factor consciente, el ego podría, al menos en teoría, ¿no?, ser descrito completamente, pero ello solo daría una imagen de la personalidad consciente. Faltarían todas esas facetas que son desconocidas o inconscientes para el sujeto. Una descripción total de la personalidad es absolutamente imposible, porque su porción inconsciente no puede ser aprendida. Esta porción inconsciente, como la experiencia ha mostrado, dice que las cualidades más decisivas de una persona suelen ser inconscientes y solo podemos percibir nuestro inconsciente gracias a quienes nos rodean. ¿Mm? La personalidad como fenómeno global no coincide con el ego, es decir, con el conjunto de la personalidad consciente, sino que constituye una magnitud que ha de ser distinguida del ego. Por eso se distingue la personalidad del ego. Y esto es necesario porque tenemos en cuenta que existe un inconsciente. Bien. Entonces, esta autora dice, yo, con mayúscula, a la personalidad total, que todavía no pudimos conocer e integrar. Bien. Ego es algo que está subordinado al yo. Se relaciona con él como una parte con el todo. Dentro del campo de la conciencia hay, como se dice, libre albedrío. Y con este concepto se está refiriendo al hecho psicológico de la libertad de decisión correspondiente a la sensación subjetiva de libertad. Pero así como nuestro libre albedrío choca con las necesidades del entorno, también encuentra sus límites más allá de la conciencia en el mundo interior subjetivo. O sea que está en conflicto con las realidades del yo.
Y así como las circunstancias exteriores nos acontecen y nos limitan, del mismo modo el yo actúa sobre el ego como algo objetivamente dado, que la libertad de nuestro albedrío poco puede hacer para alterar. Incluso es un hecho conocido que el ego no solo no puede hacer nada contra el yo, sino que en ocasiones es efectivamente asimilado por componentes inconscientes de la personalidad que están desarrollándose y se ve enormemente alterado por ellos. Entonces la única descripción del ego que puede darse es de tipo formal. Cualquier otro modo de observación debería dar cuenta de la individualidad que se adhiere al ego como una de las características principales. Entonces el ego es individual y único y mantiene su identidad hasta cierto punto. Dicha estabilidad es relativa porque puede ocurrir en ocasiones cambios de personalidad de gran alcance. Tales alteraciones no tienen por qué ser siempre patológicas. Pueden justamente ayudarnos a desarrollarlas, ¿no? El ego es el sujeto de todos los movimientos adaptativos, en la medida en que son efectuados por la voluntad. Por eso el ego desempeña un papel significativo en la economía psíquica. Ahí su posición es tan importante que no carece de buenas razones el prejuicio de que el ego constituye el centro de la personalidad o de que el campo de la conciencia es la psique misma. Bien. Bueno, acá habla de muchos autores que no los voy a nombrar. Dice que el ego es parte de la personalidad, pero no es el conjunto de la personalidad. Bien. Podemos decir que la libertad del ego es limitada y que su dependencia ha sido a menudo decisivamente probada. O sea, el ego depende de este yo, como dijimos recién, ¿no? Este término que usamos acá y que está explicando la autora, llamado persona, es la máscara. Porque viene, ya les dije, del teatro griego, que usaban la máscara para representar un personaje. Jung usa este término persona para referirse a las expresiones de energía arquetípica encaminada a una adaptación a la realidad externa. Nuestras personas representan los papeles que desempeñamos en el teatro del mundo, o sea, son las máscaras que llevamos en este juego que le llamamos vivir la vida. La persona, como imagen representativa del arquetipo de la adaptación, aparece en los sueños, o sea, cuando soñamos. ¿Cómo se aparece nuestra persona? Porque soñamos con ropas, con uniformes y con máscaras. Ahora lo que vamos a dejar para la próxima es cómo se forma la máscara. O sea, esta persona. Cómo aparece. Y seguramente la autora va a volver a explicar lo del ego, lo del ánima, lo del ánimos y todo esto. Ahora dimos un pantallacito, ¿no? Como para tener una idea. Es un libro bastante extenso, pero bueno, hicimos por la página 25, así que tenemos para rato. Bueno, espero que les haya gustado un poco este tema y, bueno, hayamos sacado algo en claro, seguramente alguna cosa nos va a quedar para poder comprender cómo está estructurada nuestra psique. Y justamente por eso nos sentimos todos en conflicto aquí. Así que nos veremos en el próximo encuentro de este
pusimos espejos que me ayudan a sanar. Y el otro que hicimos hace un rato, que era el del niño interior. Nos vemos. Chao.